Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bendiciones para todos en este tiempo hermoso de la palabra de Dios. Hoy quisiera compartirle un tema que la verdad es demasiado complicado para mucha gente, controversial también. Es un tema que muchas personas preguntan todos los días la misma pregunta acerca de este tema, pero no se lo voy a compartir específicamente por esa razón, sino más bien porque el Espíritu Santo me ha inquietado por muchos días de hacer este tema y podérselo explicar de la forma más sencilla posible. Así que yo espero que cada persona que hoy nos escuche pueda realmente tomar la palabra directamente de la Biblia, más de lo que yo pueda decir o explicar, es lo que Dios dice en su palabra, lo que nosotros debemos hacer o no hacer. El tema de hoy es: ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Analicemos los siguientes textos bíblicos. Veamos, por ejemplo, el principio del matrimonio en el libro del Génesis capítulo 1, verso 27-28, recordando siempre que Dios es el creador y el fundador del matrimonio. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos acá cómo Dios creó, fundó el matrimonio. Así que cuando leemos el verso 28, y ya estaban creados Adán y Eva, dice la escritura: y los bendijo Dios. ¿Qué es el matrimonio? Es la bendición de Dios para una pareja que quiere iniciar una vida, que quiere iniciar una familia. Eso es el matrimonio, que con la bendición de Dios es que realmente se vive en esa relación desde el principio y hasta el fin. Ahora, veamos cómo el mismo Señor nos enseña a nosotros en su palabra sobre el tema del divorcio. Y dice su palabra que el divorcio es una disolución del lazo matrimonial. Lo escribe así cuando uno ya estudia varios textos bíblicos. Moisés había permitido el divorcio por cualquier causa, y eso usted lo puede encontrar en el libro de Deuteronomio 24:1 y 2. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso fue lo que Moisés hizo. Y en el Nuevo Testamento el Señor nos explica por qué fue que Moisés permitió tal cosa. ¿Qué fue lo que lo movió a él a hacer algo así cuando fue Dios el que fundó el matrimonio, cuando la voluntad de Dios primera y permanente es que el matrimonio esté unido? Leemos en el libro de Mateo capítulo 19 y en los versos 3 al 9 podemos ver allí en la palabra cómo se desarrolla toda esta explicación acerca de lo que es el divorcio. En estos textos nos inicia contando lo que hacían los fariseos. Como siempre, ellos andaban detrás del Señor buscando la forma de hacerlo caer en alguna trampa.
tentándole todo el tiempo. Pero en este tema del capítulo 19 de Mateo, ellos estaban interesados en qué iba a decir el Señor Jesús sobre el divorcio y el nuevo casamiento, porque esa era una pregunta sobresaliente en Israel en aquel tiempo. Así que ellos querían tener la respuesta y tentaron al Señor a ver qué les iba a decir él. En el verso 4 y 5 se describe a Dios nuevamente como el creador y el fundador del matrimonio, lo cual lo convierte en una institución, como ya comprobamos aquí en el Nuevo Testamento, una institución divina, es el matrimonio. En el versículo 6, para Dios el hombre y la mujer unidos en matrimonio son una sola persona y por esa razón es importante buscar la voluntad de Dios para casarse y no hacerlo por motivos equivocados. Algunas personas, algunos de sus motivos equivocados son que se casan por emoción o por pasión o por lujuria. ¿Y qué es casarse por emoción? Bueno, la emoción es aquella alteración del ánimo intensa y pasajera, por lo cual nadie debiera casarse emocionado, porque obviamente está en un momento de mucha intensidad emocional y esto no es duradero, es pasajero, como lo acabamos de escuchar. La pasión, algunos se casan por pasión, están tan apasionados por estar con esa persona que quieren casarse, pero resulta ser que eso no es una motivación correcta, porque las pasiones suelen ser algo que te encantaría hacer constantemente, pero obviamente en algunos casos solo por pasión, aunque le guste estar con alguien siempre o con frecuencia, no es una suficiente motivación, no es algo que sea lo correcto tampoco para casarse. Y mucho menos cuando alguien quiere casarse porque está ardiendo en lujuria. Y esto, recordemos que la lujuria es un deseo excesivo por el placer sexual. Así que estas tres motivaciones son equivocadas. Nadie debiera casarse solo por eso o sintiendo las tres cosas al mismo tiempo, porque se puede dar también. Tratemos algunos puntos en el versículo 8 del capítulo 19 del libro de Mateo. En primer lugar, aclaremos que el divorcio no es la voluntad de Dios, y mucho menos entre creyentes. Aquí cuando explica la palabra esto, se está esperando que sean creyentes los que se casen, los que permanezcan en el lazo matrimonial. O sea, si una pareja que creen lo mismo, que tienen una misma fe, que tienen los mismos valores, que tienen los mismos principios cristianos, se casan, no debiera haber motivos para una separación, ya que el hecho de tener un fundamento en Cristo es suficiente como para llevar el matrimonio de principio a fin. En el versículo 9 sí nos aclara una causa que es la que la mayoría de las personas conocen, por la cual se puede dar un divorcio. Y la causa es la fornicación o el adulterio, que también encontramos estudiando la Biblia, que para Dios esto es inmoralidad sexual. La fornicación porque es tener relaciones sexuales antes de casarse, o sea, sin la bendición de Dios. Y el adulterio porque habiendo ya recibido quizás la bendición, muchos buscan afuera satisfacer sus deseos estando con otra persona, teniendo ya la persona que habían elegido o que Dios les había dado para el matrimonio. El versículo 9 nos aclara bien esto. Y Jesús en ese versículo dice así, y les dijo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que su esposa le haya sido infiel. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Y aquí encontramos que esa es la razón que justificaría un divorcio.
Pero también encontramos algo muy interesante que aprendí también con mi esposo, y es que había ahí una situación que leímos al principio, creo que en el libro de Deuteronomio, cuando describen Deuteronomio, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Tiene que escribirle la carta, pero también dice, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Lo que está diciendo es que no solamente tiene que despedirla, tiene que darle una carta de divorcio y despedirla. Pero en algunos casos, me explicaba mi esposo, que él es maestro en la palabra, que el hombre despedía a la mujer sin darle una carta de divorcio. En otras palabras, según la ley, seguían casados. Por esa razón, en el versículo que leímos recién, vemos que dice, y le digo lo siguiente, dijo Jesús, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Porque si se divorcia y no le dio la carta, o sea, si se separa, la repudia, la despide, pero no le da la carta de divorcio, él se casa con otra, adultera. Y la única justificación sería que ella haya sido infiel para que esa carta de divorcio tenga validez. En Mateo 19:6, nuestro Señor Jesucristo mantuvo la ordenanza original que nosotros vemos del matrimonio, que empieza desde el inicio de la creación, la mantiene esa ordenanza original de que el matrimonio esté unido, y todavía ahí usted lee más en el libro de Génesis, de que tienen que estar unidos en el matrimonio y que el hombre no tiene derecho a separarse. Aquí estamos hablando de una separación por cualquier causa. En Mateo 19:6, nuestro Señor Jesucristo mantuvo esa ordenanza y dice así Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Está hablando del matrimonio. Cuando ya se unen en matrimonio, ya Dios no nos ve al hombre y a la mujer casados como personas individuales, nos ve como una sola persona. Así que es por esa unión que Dios hizo con nosotros como matrimonio. Por esa razón es que el hombre no debe divorciarse por cualquier causa. En Marcos 10, 11, 12 nos dice así, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahí está hablando lo que le mencionaba anteriormente. Ahí está el repudio, está el rechazo, está el despedir a la mujer y decirle se puede ir. Pero no ha habido una carta de divorcio. Y como no ha habido carta de divorcio, entonces él la despide y no le dio la carta, ella va, se une a otro y está adulterando. Y el que se une a ella está adulterando. Por esa razón, porque no hubo una carta legal de separación. Esta breve explicación es solo para evacuar esta duda, para responder esta misma pregunta que encontramos escrita en la palabra del Señor, que dice que si el hombre puede divorciarse de su esposa por cualquier razón. Obviamente hemos visto en esta pequeña enseñanza que no se debe haber un divorcio, no debe haber un divorcio por cualquier cosa. Lamentablemente hoy día estamos viendo el matrimonio como que si fuera algo desechable. Y mucha gente se ampara en la ley de Moisés, olvidando que nuestro Señor no la anuló, pero sí la modificó para bien del matrimonio, para que el matrimonio permanezca. El deseo de Dios es que los matrimonios y las familias estén bien, que
puedan permanecer, que puedan estar unidos, que puedan aprender a convivir de una forma sana, de una forma que sea para que todos disfruten de la bendición de Dios. Pero no ha sido así porque el ser humano ha sido terco, ha sido desobediente, porque muchas veces la gente busca escuchar lo que quiere o oír simplemente. Así que hay casos en los que la gente viene a pedir el consejo de uno por problemas matrimoniales, pero quieren el consejo que ellos les gustaría, no el que uno les da, porque a veces les damos tan apegado a la Biblia que simplemente quisieran que fuera distinto para hacer lo que la carne quiere. Pero bueno, nosotros no estamos para darle gusto a la carne, ni para decirle a la gente lo que quiere oír como le guste oírlo, sino para decir lo que Dios dice en su palabra, como a Dios le plació explicárnoslo, dejárnoslo escrito y que aprendamos allí, en ese manual de vida que es la Biblia. Si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, tenga usted la certeza que nos va a ir bien. Pero porque hay tantos problemas y siguen tantos conflictos y la gente dice que no entiende este tema, si está bien claro en la Biblia. Muchos no es que no lo entienden, es que quieren vivir como solteros siendo casados. Otros simplemente lo ignoran porque quieren hacer lo que les da la gana, como decimos aquí en Costa Rica, lo cual está mal. En conclusión, cada persona antes de tomar una decisión tan seria debe estar enterada de lo que Dios dice en su palabra y ser obediente a su voluntad en lo posible. Porque yo sé que hay casos en los cuales uno de los dos se mete tan fuerte en su mente el deseo de la separación que lo hace a toda costa sin importar lo que el otro piense. Así que hay casos en que, bueno, se hace lo posible por permanecer y no se logra, pero si nosotros agradamos a Dios es lo mejor que podemos hacer. Y aparte de eso, tengamos algo muy presente. Todos nosotros, absolutamente todos, no importa si es pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol, no importa qué posición tenga en el ministerio, ni cuántos años, ni su trayectoria, ni sus logros, ni su nada. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Todos un día vamos a comparecer ante Dios y tendremos que dar cuenta de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos. Y solo me gustaría saber qué excusa le podremos dar al Señor. Yo creo que no hay ninguna, no podemos darle excusa alguna a Él de ninguna cosa que hayamos hecho, porque Él ya lo sabe todo. Así que antes de que nosotros hagamos, ya sabe lo que vamos a hacer. Ya sabe la motivación por la cual lo vamos a hacer. Y sencillamente Dios es todopoderoso, nada podemos ocultarle. Dios nos ayude a todos, mis amados. Que el Señor nos llene de su sabiduría, de su inteligencia, para que tomemos las mejores decisiones y logremos, ante todo, hacer que el matrimonio sea sanado, sea restaurado y permanezca. Dios les bendiga. Este ha sido el tiempo de hoy de la palabra de Dios. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.